Hoy en el mundo católico celebramos el acontecimiento más grande de la historia, la pasión y muerte de Jesús. Han pasado 20 siglos y el universo nunca olvida a quien murió en una cruz por la salvación del hombre. El teólogo y orador Luis Fernando Cuartas y Sasa, escritor y catedrático muy reconocido en nuestro medio, es quien da el brillo único a nuestra Semana Mayor y dirige a los presentes sus elocuentes meditaciones sobre las últimas 7 palabras de nuestro divino Redentor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Propter nostram salutem, por nosotros y por nuestra salvación. Primera palabra. Revivimos el misterio obrado en el primer Viernes Santo de la historia. Primera palabra. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Oramos por las necesidades de la Iglesia y por las necesidades de la patria. Oramos por los hogares que están en dificultades, por los que sufren estrechez económica y no tienen un mendrugo de pan en este Viernes Santo. Oramos por los enfermos en clínicas, en hospitales y en la soledad quizá de un tugurio. Oramos por los que se han separado del amor de Dios, por los que no creen, por los que no esperan, por los que no perdonan. Oramos por nuestras familias, oramos también por los alzados en armas. Oramos por quienes son en este momento víctimas de la pandemia del COVID-19 en el mundo entero. Por ustedes y por mí. Jesús dulcísimo, por tu pasión y muerte, no nos desampares en la vida ni en la muerte. Por tan acerbo dolor, oh Virgen, cuando expiremos, haced que el alma entreguemos en las manos del Señor. Virgen, Reina singular, pues eres fuente de amor, hazme sentir tu dolor para contigo llorar. Adoramoste, Cristo, y bendecímoste, que por tu santa cruz redimiste al mundo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muévanme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin, Señor, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.
pater dimiti illis, non emirsium quid pasiunt. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Era de verdad espeluznante el espectáculo. 3 víctimas pendían de 3 maderos levantados sobre el monte de la Calavera. Distante de las murallas de Jerusalén, unos kilómetros, era ese el sitio escogido de todas las épocas por los bárbaros de aquellas costumbres para ejecutar los reos de Estado. Jesús se había declarado Dios y eso era suficiente motivo para hacerlo escándalo e irrisión de las gentes. Había llevado sobre sus hombros la pesada cruz. Desde los patios del pretorio decayó Poncio Pilato. Llegado al Calvario, lo extienden sobre la cruz, mientras el golpe del martillo barrena sus manos y sus pies, cosiendo su sacra humanidad al duro leño de la cruz. Cruz, vilísimo leño, exclamó Cicerón. Cruz, ergástula de martirio, emblema de ignominia. Y el libro santo, en las páginas del Testamento Antiguo, se dirige de manera espantosa a los crucificados, porque dice: maldito aquel que pende del madero. Pero Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. Subió al Calvario por nosotros y por nuestra salvación. Se dejó tender en la cruz y clavar en ella, y levantado en alto, como él mismo lo había profetizado. Cuando fuere levantado en alto, atraeré a todas las miradas hacia mí. Jesús se roba la humanidad de siempre, desde lo alto del Calvario, desde la ignominia de su sacrificio, desde la tristeza de sus lágrimas, hasta el clamor de su garganta reseca, pasando por su sangre, de la cual brotó para nosotros la luz de la vida. Jesús, llegado al Calvario, levantado sobre la cruz, ve que aquellos que le rodeaban, unos eran indiferentes, otros, unos pocos, formaban el grupo consolante de la conmiseración y de las lágrimas. Otros habían ido por ver el espectáculo, otros porque era novedoso. Eran 3 los ajusticiados, y en medio aquel Jesús de Nazaret que tanto había dado que decir, aquel que obrara las resurrecciones milagrosas, aquel que había convertido el agua en vino en las bodas de Caná, aquel de la pesca milagrosa, aquel de la multiplicación de los panes,
aquel que dio vida a los muertos, aquel que infundió nueva vida a Lázaro cuando ya tenía 4 días de sepultado, aquel que curó a los leprosos y puso a caminar a los tullidos y a los enfermos, los curó por completo. Había que ir al Calvario, decían aquellos y decían estos. Toda la humanidad de aquel entonces, todo Jerusalén y los contornos, subieron al Gólgota. Esperaban encontrar en Jesús la víctima desesperada. Generalmente los que padecían este martirio vomitaban blasfemias contra el cielo y contra las autoridades romanas, que eran las únicas que podían arrojarse sobre sí el decreto de dar muerte, la pena capital. Así encontraron una víctima diferente, un Jesús lleno de paciencia, un Jesús amoroso, lánguido, exánime, pero amante, tierno, hasta el último momento de su santa vida. De ese Jesús no se escucharon blasfemias procaces. De ese Jesús oigamos todos la primera palabra que sale de sus labios, habiendo pasado de antemano por el fino tamiz de su alma. ¿Cuál es esa palabra primera? Mira al cielo, y entre las nubes, buscando la imagen de su Padre glorioso, lo invoca por nosotros y por nuestra salvación. Padre, perdónales. Padre, no les imputes este pecado. Padre, no han sabido lo que han hecho. Padre, no saben lo que hacen. Padre, perdónales. Hoy vuelve a decir Jesús esa misma primera palabra. Padre mío, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Cuántos desconocen el Evangelio saben que lo hacen? Sí, saben lo que hacen. ¿Cuántos hacen de su hogar un campo de batalla? ¿Saben lo que hacen? Sí, también esos saben lo que hacen. Los que faltan al precepto de oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar, ¿saben lo que hacen? Sí, esos también saben lo que hacen. Y sabrán lo que hacen aquellos que corrompen mentes infantiles y cambian su ternura y su mirada pura y su inocencia por un puñado de dulces o por unas escasas monedas. Esos también saben lo que hacen. Saben lo que hacen las mujeres enfermas de nuestra época, desnudándose junto con los hombres frente a una cámara. Las famosas webcam también saben lo que hacen. Saben lo que hace el patrono
cuando no paga el justo salario a su empleado y al obrero? Si el patrono sabe que es injusto, sabe lo que hace. Sabe lo que hace el obrero, el trabajador, cuando no lleva claramente sus obligaciones, cuando no cumple con las tareas asignadas y se levanta violento contra aquel que le da el trabajo y con él el pan para su casa. También ese trabajador que es injusto con su patrono sabe lo que hace. Saben lo que hacen aquellos que no se cuidan en medio de la pasmosa peste en que nos encontramos y que de manera irresponsable caminan calles, caminos, se encuentran en las plazoletas y en los almacenes, en los centros de estudio y en los lugares de trabajo, sin guardar el debido comportamiento. Saben lo que hacen, porque se están matando y están matando a quienes les rodean. Frente a estos desafueros, pudiera quedarme horas y horas enumerando los pecados del mundo de acá y de allá, las faltas al Evangelio, las faltas al Decálogo, las faltas de hijos contra padres y de padres contra hijos. Bien, frente a estos desafueros, vuelve a decir Jesús su primera palabra: perdónales, no saben lo que hacen. Jesús perdona a nuestra humanidad caída, a nuestra humanidad envilecida, que no quiere reconocerte como a Dios y Señor y como árbitro de todas las cosas. Perdona, Señor, a una generación que va avanzando rumbo a la bancarrota, barranca abajo. Perdónanos, Señor, para que el mundo, hoy como ayer, vuelva a escuchar de tus labios tu primera palabra, que encierra perdón, que encierra comprensión, que encierra cariño, que encierra benevolencia, que encierra amor, amor y perdón. Vuelve a decir, Señor: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, aquí estamos, Señor, aquí estamos, anegados en llanto los ojos, que se aplaquen, Señor, tus enojos, porque somos tus hijos al fin. Segunda palabra. El orador explana la verdad contenida en la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Consignada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43. En medio del Calvario se levantaba, como hemos dicho, la cruz del Salvador Jesús. A su lado también sufrían igual tormento dos ladrones. Pululaban en la Palestina de entonces como pululan en nuestras épocas los ladrones que asaltaban
a los caminantes, tanto en las callejas oscuras de las grandes ciudades, como en los campos y en las aldeas. De seguro, esos dos facinerosos, a quienes la tradición ha llamado Dimas y Gestas, habían caído en alguna redada hecha por los romanos. Reos habían también acompañado a Jesús por su calle de la amargura. La cruz del Nazareno, Gestas, el de la izquierda, en medio de contorsiones espantosas, parece que increpa al cielo en su dolor. Parece nada más que un reo desesperado, preso de mortal angustia, contemplando cómo se le escapan suspiro a suspiro los últimos momentos de su existencia perdida. En cambio, al otro lado, al lado derecho de Jesús, estaba Dimas. De seguro, los primeros momentos de Dimas en la cruz también fueron desesperados, pero cayó en cuenta de que aquel hombre singular que estaba en medio, a quien habían puesto las autoridades judías, la razón de su ajusticiamiento en un rótulo que dominaba la cruz y que decía: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Ese hombre no impetraba del cielo consuelo, tampoco hería a los circunstantes con sus salivazos arrojados desde la cruz. Sufría con paciencia. Razón tuvo el Testamento antiguo en ver en Isaías, en el sagrado libro del profeta Isaías, el pobre de Yahvé, el siervo pobre, el siervo sufrido de Israel, aquel que cargó sobre él todos los pecados de la humanidad, aquel que no fue pecado, se hizo pecado para expiar sobre él las faltas del mundo de ayer y del mundo del futuro. Dimas observó con inteligencia, sin ser nublada su razón por la desesperanza. Observó a Jesús, leyó el cartel que decía que era el Rey de los judíos. ¿Dónde está el Rey? Si coronada vemos su cabeza por un cerquillo de espinas punzantes. ¿Dónde está el cetro del Rey para ordenar con su mano en gesto autoritario? ¿Dónde está? Solamente vemos gruesos clavos de hierro. ¿Dónde están los cojines y las sederías, en donde los potentados de aquellas épocas
colocaban sus pies para no contaminarse del limo de la tierra. Los pies de Jesús solamente tienen por tapete su roja sangre y por cojín y por sedería clavos que barrenan ambos pies. ¿Dónde está la túnica de púrpura y de lino con la que se visten los poderosos de la tierra? Solamente vemos la púrpura de su sangre que a torrentes lo revisten de rojo para la primera pontifical sobre el altar del mundo. Jesús, el Cristo sacerdote, subió al altar del Calvario para ofrecerse, como dice el credo de la misa, por nosotros y por nuestra salvación. Dimas reconoce en Jesús un rey diferente, un rey humilde, un rey manso, ese mismo rey que había dicho: venid a mí los cansados, los que estáis atribulados, que yo os daré descanso. Tomad mi yugo, tomad mi cruz y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz para vuestras almas. Dimas encontró paz en el momento de la muerte junto al príncipe de la paz que vio Isaías con antelación, Jesús. Dimas, con voz entrecortada, se dirige a Jesús. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús, volviendo su mirada compasiva hacia el buen ladrón, le dice: Amen dico tibi, odieme cuneris in paradiso. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Uno de los mayores regalos que me dio la vida hace años fue haber podido disfrutar de la sabia dirección y amistad de uno de los más grandes prelados colombianos, el excelentísimo señor Augusto Trujillo Arango, quien fuera admirado obispo de Jericó y arzobispo de Tunja, y quien muriera santamente en la ciudad de Manizales. Este obispo, que sé que los mayores todos bien recuerdan por sus 7 palabras de cada año, este obispo decía: hoy, qué inmediatez, conmigo, qué inefable compañía, al paraíso, qué viaje tan bueno, tan deseado, tan placentero, qué viaje, qué alegría. Si nosotros reconocemos en Jesús a nuestro Rey, a nuestro único Señor, a nuestro Dios, revelado en ese varón sabio, prudente, justo, de Jesús de Nazaret, tenemos asegurada la patria del reino celestial. Vamos aquí peregrinando por un desierto y valle de lágrimas. Al final
nos robaremos como Dimas el cielo. Llegaremos al reino y Él nos dirá: venid benditos de mi Padre a poseer el reino que os está preparado desde toda la eternidad. San Dimas, el primer santo, sin necesidad de beatificación ni de causa de canonización, lo canonizó el mismo Dios y abrió con Jesús la puerta dorada del cielo. Encomendémonos a San Dimas para tener la alegría de reconocer hasta el último momento de nuestra existencia a Jesús como Rey y Señor, a pedirle perdón por nuestras faltas, extravíos y ligerezas, a seguir su mandamiento de amor, su ley y el espíritu de su ley de ayer y de siempre, que es el único que podrá conducir a nuestra patria Colombia a tiempos mejores. Solo en Jesús tendremos el Rey que no caduca, el Rey que no termina, el reino sin fin, el reino de la Jerusalén del cielo. Dichosos aquellos que han reconocido a Jesús como a su Dios y Señor, y que en el último momento de su vida lo ven asegurándoles un puesto en la casa de su Padre. Dichosos nosotros si seguimos el ejemplo de Dimas. Dichosos nosotros si seguimos los ejemplos de nuestros padres y abuelos que nos enseñaron a vivir un catolicismo sincero, un catolicismo comprometido. Dichosos, porque también para nosotros será la segunda palabra de Jesús en la cruz. En verdad te digo, ven conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera palabra. Reflexionamos a profundidad sobre el amor de Cristo. Exclama en la tercera palabra: mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 27. Miradme, oh mi amado y buen Jesús, que postrado en vuestra santísima presencia, os ruego con el mayor fervor, imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados, propósito firme de jamás ofenderos, mientras yo, con el mayor afecto y compasión de que soy capaz, voy considerando y contemplando vuestras 5 llagas, teniendo presente lo que de vos, oh buen Jesús, dijo el profeta David: taladraron mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Exe filius tuos, exe mater tua. Jesús miró desde lo alto de la cruz las caravanas de todas las edades. Vio al hombre y a la mujer
de tiempos pretéritos como de tiempos futuros, pasando por los hombres y mujeres de la época presente, los vio tan solos, los vio tan amargados, vio cubiertos de lágrimas los ojos de la caravana de las edades de ayer y de siempre. Los vio vacilando en sus pies, sin poder apoyarse, cansados de todas las angustias del camino. Los vio vacilar, los vio caer, los vio levantarse con esfuerzo, volver a vacilar, volver a caer y alzar al cielo su vista suplicante. ¿Dónde hallaremos el consuelo? ¿Quién será nuestra ayuda? ¿Quién vendrá a darnos la mano en medio de las espinas, abrojos y cardos del camino? El destino hecho dolor pasó ante la imagen del hombre y ante la imagen también de la mujer. No encontró el humano ser ni el humano linaje quien le diera consuelo. Jesús veía que su existencia llegaba a su fin. Sintió temor de que María, que sollozaba frente a la cruz, levantando sus brazos, como no pudiendo soportar la pena de ver a su hijo en tal estado, fue temeroso Jesús de que María quedara sola. También Jesús mira junto a la cruz a Juan el apóstol virgen, Juan el discípulo amado, Juan el que lo consoló ante la traición nefasta de Judas el jueves en la noche. Juan, aquel que pudo ser el ángel del consuelo para Jesús en su agonía, también iba a quedar sin su maestro. Y como él todo podía hacerlo, le da a María, a Juan como hijo, y le da a Juan, a María como madre. Exclama San Bernardo, el abad de Claraval, el doctor melifluo de la Iglesia: el Hijo de Dios, cambiado por el Zebedeo. Dios mío, qué trueque no cabe sino a tu gran misericordia y a tu corazón que se dilata para bendecirnos de generación en generación con una madre, San Estanislao de Kotska, el Benjamín de la Compañía de Jesús, exclama: ya no soy huérfano, tengo una madre, tengo a la Madre de Jesús. Por madre mía, ¿cómo yo no he de amarla si ella me fue dada por madre? Desde aquel momento, los huérfanos que lloramos en noches de aflicción la separación de la autora de nuestros días, volvemos nuestros ojos,
llenos de lágrimas, para bajarlos de nuevo a la tierra llenos de esperanza. María enjuga las lágrimas de nuestros ojos, ella vestida de noche, ella angustiada y augusta, solemne y grande, María humilde y buena, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre del Verbo de Dios, que se hizo carne en su purísima entraña, sin que al bajar del cielo sufriera mengua o sintiera menoscabo o padeciera temor. María, nueva escala de Jacob, por donde el Hijo de Dios descendió hasta nuestra humanidad en la plenitud de los tiempos. María, nueva escala tendida entre la tierra y el cielo, para que los hombres, prendidos de su manto, subamos a conquistar la patria que no termina, la patria que no tiene fin. He creído siempre como teólogo católico que ser cristiano y no amar a María como madre es la más terrible de las anomalías y termina este error por matar la fe. Pobres hijos sin madre, aquellos que van predicando un Cristo mutilado, un Cristo huérfano, un evangelio pobre porque no tiene madre. Pobres aquellos que se apartaron de el regazo tierno de María y prefirieron el error y la separación del ramo verdadero de la única y católica Iglesia para ir predicando aquí y allá mentiras soterradas. Martín Lutero, el creador de la farsa protestante, Martín Lutero, enamorado de una religiosa que se llamaba Catalina Bora, la sacó del convento, él ahorcó sus hábitos, se fueron a convivir y una noche en Alemania, ya muy viejos, una noche de verano, miraban al cielo, miraban la oscuridad del firmamento. Catalina le dice a Martín: mira, Martín, lo hermoso del cielo, mira las estrellas cómo parpadean, cómo alumbran, cómo le dan esplendor a esta noche de verano. Cuenta la historia que Martín Lutero, autor de la farsa protestante, le dijo desengañado a Catalina Bora, su mujer: Catalina, estás mirando el cielo, míralo bien, porque te aseguro, no ha de ser para nosotros. El cielo copiado en el manto de María, el manto de María que sirve de cobijo, de auxilio, el manto de María que nos auxilia contra las patrañas del demonio, el manto de María, ella, consuelo de afligidos y salud de los enfermos.
el manto de María ha de ser nuestro ascensor directo al paraíso. Sí, al cielo para verla, al cielo para contemplarla, al cielo para gozar de ella. Uno de los hombres más grandes, nacido en la ciudad de Río Negro, Antioquia, cuna de mis mayores, que ocupó la sede archiepiscopal de Bogotá en el siglo pasado, por allá en los años 30 y 35, decía, enamorado de María Santísima: yo les aseguro, decía a sus amigos que velaban su última enfermedad, yo les aseguro que yo, Juan Manuel González, tendré dos muertes. La primera, cuando cierre mis ojos a la luz del mundo y a la luz del día. Y la segunda, cuando la vea a ella, mi señora, porque moriré, sí, moriré segunda vez, porque moriré de amor. Amor a María es el programa de un buen hijo de ella. Amar a María y decirle, sobre todo en estos momentos de pandemia, cuando las sirenas de las ambulancias cruzan la ciudad de día, de noche, al amanecer, que con ruido ensordecedor nos levantan para decirnos, allí va un enfermo grave. Hoy, cuando tantos caen víctimas del puñal asesino en las calles de nuestras ciudades. Hoy, cuando la muerte parece que nos acecha en cada momento, volvamos los ojos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, y digámosle, como a tus hijos enfermos, llévanos, Madre, en tus brazos, y nunca rompas los lazos de este dulcísimo amor, con que a ti desde la cuna y aún desde el seno materno, con amor inmenso eterno, quiso atarnos el Señor. Cuarta palabra, que el perfume de nuestras plegarias llene la apreciación de la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús hace una pregunta. Se dirige a su Padre del cielo. Lo reconoce primero como Dios y le dice, Dios mío. Él había afirmado que los dos eran uno solo. Él, Jesús, había afirmado que quien lo veía a él, veía a su Padre. ¿Cómo explicar, pues, que Jesús, en la coyuntura más decisiva de su existencia, en los momentos postreros, reclamara al cielo, le hiciera al cielo una pregunta? ¿Por qué, Dios mío, me desamparas? ¿Se sintió solo acaso Jesús?
¿Acaso su fe languideció? ¿Acaso su mirada sufrió algo de turbación o se eclipsó por las dudas y las angustias de ver su obra como un fracaso? No, carísimos de mi alma, ninguna de estas dudas anteriores, estoy seguro, pobló el Espíritu de Jesús, el ajusticiado de Nazaret. Ninguna de estas dudas ensombreció la mente de Jesús. Jesús es la claridad que no tiene ocaso. Su palabra no tiene fin. Su reino no caduca ni se termina. Su reinado no se extingue. Simplemente Jesús sintió que sobre él caía el peso de tus pecados, el peso de los míos, el peso de los pecados de las generaciones antiguas, el peso de los pecados de las generaciones de hoy, el peso de los pecados de las generaciones de mañana. En aquel momento todo desfiló ante Jesús. La caravana enorme de pecadores perdiéndose en las avenidas del mundo. Jesús había dicho que el que acoge la palabra que Él nos trajo, la palabra de la cual fue Él el sembrador, se parece a la semilla que cayó en tierra fecunda. Vino el agua, la fecundó con su riego magnífico, brotaron plantas, flores, más tarde frutos, y hubo ubérrima cosecha. Dichosos los que dan cabida a la palabra de Dios en la era de su corazón y de su vida, porque ellos poseerán la tierra de la eternidad. Dichosos los que evangelizan e invitan a otros a conocer la verdad católica, porque ellos brillarán como estrellas por toda la eternidad. Jesús sintió que era seguido por muy pocos. Jesús vio que la semilla de su palabra divina se había sofocado por las pasiones en los corazones de los hombres. Jesús vio únicamente pecado, y aquel que no fue pecado cargó sobre él nuestros pecados. Volvemos a exclamar con el credo de la misa: propter nostram salutem, por nosotros y por nuestra salvación. Aquel que se arrepintiere y sus pecados sean rojos como la grana, se volverán blancos estos como la nieve del invierno. Todos tenemos perdón en Jesús. Jesús da su corazón y su perdón a los miserables. Jesús nos acoge, Jesús nos recibe.
y por eso quiso pasar por el desamparo. Parece que el Padre apartara de su Hijo su mirada solo por un momento, porque lo vio hecho ludibrio y escarnio de las multitudes. Como una oveja tranquila que va ante el esquilador para dar su lana, así fue conducido Jesús, como una oveja va al matadero. Jesús se dio a todos, desde el ara sangrienta del Calvario. El bautismo de sangre lo recibió Jesucristo, y esa sangre va a germinar en nosotros, los hijos de la redención, los hijos de la buenaventura, los hijos de la eternidad, los hijos del cielo, los hijos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Verdad consoladora. Y ese abandono de Jesús es en nosotros una alegría que desconcierta. Dichosa culpa que mereció tal Redentor. Dichosa la culpa de nuestros primeros padres, que fue la autora de que Jesús viniera a nuestro mundo, lo purificara, lo regenerara en el baño lustral de su sangre, para llevarlo por caminos de honor y de victoria a la patria del cielo. Volvamos los ojos a Jesús cuando nos sintamos abandonados, cuando nos sintamos rechazados, cuando nos sintamos señalados, cuando nos sintamos solos, cuando nos veamos parias, cuando nos veamos tristes, cuando nos veamos sumidos en el invierno de nuestros propios ojos. Digámosle: Señor, cuando tú nos veas de tal forma y de tal manera, Señor, no nos desampares. Señor, por el desamparo que sentiste en la cruz y por aquella acerbísima amargura cuando sentiste que el cielo mudo pasó ante tu dolor. Señor, apiádate de nosotros. Señor, compadécete de nosotros. Señor Jesús, no nos abandones. Quinta palabra. En esta noche de súplicas, pidamos a Jesús, Dios de bondad, que cesen los males y emprendamos todos el camino de la conversión. Quinta palabra. Tengo sed. Del Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 19, versículo 28. La sed era el tormento de los que crucificaban. Habían pasado muchas horas desde que Jesús, junto a los 12 predilectos de su corazón, había tomado su último refrigerio durante la última cena del pasado jueves. A esto habían sucedido largas horas de oración bajo los olivos de Getsemaní. Después, el sudor de sangre que rompió las venas del Salvador, empapando la tierra antes de llegar
al monte de los olivos, Judas el traidor. Después, el aprisionamiento y acordonamiento de la víctima, Jesús. El caminar bajo los empellones de la soldadesca infame hasta los palacios de Jerusalén. El pasar de la noche en un tétrico y asqueante calabozo. El escuchar las diatribas que desde fuera de la cárcel le dirigían los insolentes y que con ellas lo injuriaban. Escuchar el clamor de las muchedumbres junto al palacio de Pilato en la madrugada del Viernes Santo. El constatar cómo el mundo ayer lo vitoreaba y hoy le crucificaba. Ayer, en las aplaudidas calles de Jerusalén, Jesús, sobre el burrito, era objeto de una ovación de corazones. Hoy que mudadas aquellas mismas personas, allí estaban los que volvieron a ver, los que volvieron a caminar, los que le vieron hacer milagros sin número y sin cuenta. Allí estaban también las muchedumbres que lo seguían ebrias por su palabra, que era como imán atrayente y novedoso. Todos estaban allí, ya no gritaban viva el rey de los judíos, gritaban tole, tole, crucifijeu, quítale, quítale, crucifícale. Terrible inconstancia de los pueblos. Razón que me da para asegurar con nuestros viejos: amigos no hay. Amigos contados en los dedos de la mano y sobran dedos. Muchas veces los amigos a nosotros nos hacen igual que los amigos de Jesús en aquella época. Cuando Jesús fue condenado, no encontró nadie que lo defendiera. El que es perseguido por sus amigos falsos, convertidos hoy en enemigo, ese no encuentra un abogado ni un defensor que le ayude en su causa. ¿Dónde están los amigos? Desaparecieron. Los apóstoles desaparecieron, cobardes. Con los amigos muchas veces tenemos nuestras confidencias y de seguro les abrimos las entretelas del alma y los secretos más guardados que hay en nuestro corazón. Pasan los días, pasan 2 años, pasan algunas épocas. Y cuando a esos falsos amigos les conviene asestarnos el fiero mandoble, revelan esos secretos que nosotros a su vez les revelamos a ellos. Y ahí la materia con la cual nos traiciona. Contemplando el cuadro de la pasión, puedo ver que el amigo que entregó a Jesús, aquel que lo traicionó, Judas el Iscariote, no está lejano a Jesús. Come con él en la noche de la cena.
El amigo que nos traiciona, ese falso amigo, no lo tenemos lejos. Está con nosotros y solamente está esperando, como la pérfida serpiente, el momento ideal para asestar el zarpazo sobre nosotros, víctimas. ¿Cuántos hemos sido en nuestras propias vidas víctimas de aquellos falsos amigos? ¿A cuántos se les ha comprado una delación? ¿A cuántos se les ha ofrecido un puesto mejor? ¿A cuántos se les ha ofrecido un momento mejor en sus vidas, a cambio de que nos coloquen a nosotros, a nuestros sueños, a nuestros ideales, por tapete de sus pérfidas pisadas? Raza de víboras, más les valiera no haber nacido. Que el cielo los perdone, que el cielo los confunda. Jesús se halla solo, inmensamente solo. Y nosotros sentimos sed de Él, y Él tiene sed de nuestras almas. Él no es el falso amigo. Él, Jesús, el crucificado, el nazareno, es el único amigo que no nos traiciona, el único que no defrauda, el único que nos brinda su brazo para apoyarnos en noches de tortura infinitas. Cuando la ingratitud clava sus espinas y sus aguijones más enhiestos en lo débil de nuestro corazón, Jesús nos da consuelo. Pero nosotros debemos de acudir a la fuente de los amores puros, a la fuente de la amistad sincera, que es la fuente del corazón de Cristo. Baño de salud, baño que refresca, agua que mitiga la sed del caminante. Cuanto en el mundo existe, si yo lo poseyera, cuanto en el mundo existe, no me puede saciar. Es todo muy pequeño, mi corazón muy grande, es todo muy pequeño, yo necesito más. Como el ciervo sediento se lanza hacia la fuente, mi espíritu impaciente se lanza hacia su Dios y bebe de esas aguas que dan la eterna vida, mas siente enseguida la misma sed de Dios. No me brindes del mundo la copa seductora, la sed que me devora es una sed de Dios. Yo tengo sed ardiente que me devora el alma. Yo tengo sed ardiente. Yo tengo sed de Dios. Sed de Dios. Sed de Dios. Sed de Dios. Sexta palabra. Rodeemos con fervor el monte Calvario y oigamos la voz que se escapa del pecho del divino agonizante en su sexta palabra. Todo está consumado. Tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30. Consumatum est. Todo está consumado. Jesús miró desde el púlpito de la cruz
su vida. Se vio hecho niño en los brazos amantes y en el seno virginal de su Madre Santísima María. Se vio adorado por los ángeles, celebrado por los pastores, adorado por la caravana de sabios y de reyes que vinieron a postrarse ante su pesebre en los primeros días de su existencia, reconociéndolo como Dios, como hombre y como rey. Vio la vida oculta que tuvo en Nazaret después del destierro con sus padres a las añosas tierras de Egipto. Se vio como el adolescente tierno y encantador de Nazaret, en cuyos cabellos se copiaban las mieses y los trigos, y en cuyos ojos se reflejaba el azul profundo del mar de Galilea. Vio el momento de la despedida de su padre, el varón justo, San José. Vio cómo tuvo que sostener con su sudor y con su trabajo a su Madre María. También desde lo alto de la cruz contempló hacia atrás su existencia. Vio el momento en el cual tuvo que salir de Nazaret a los 3 años de vida pública. Se vio peregrino de aquí y de allá, recibiendo ovaciones, recibiendo aplausos y desconciertos ante sus milagros, recibiendo críticas, recibiendo amargos comentarios, recibiendo diatribas sin nombre. Vio la última semana de su existencia. Escuchó los cantos de los niños, los hijos de los hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamándole y diciéndole: Hosana en las alturas. Se contempló aquel Viernes Santo como el jueves víspera, el día anterior, convirtió el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Dio a los hombres su mandamiento nuevo de amor y ordenó los 12 primeros sacerdotes en la cabeza de sus 12 primeros discípulos. Se vio conducido por las calles de Jerusalén. Se vio cómo su rostro se perpetuó en el lienzo de la mujer Verónica. Escuchó a las mujeres de Jerusalén que lloraban y él las consoló. Vio aquel momento último de su vida en el cual estaba dando su postrer aliento por la humanidad caída. Todo lo había dado, todo lo había hecho, toda la obra que el Padre le había encomendado la había seguido y la había cumplido. Por tanto, pudo decir un grito de victoria, pudo darlo: vencí, vencí al mundo, todo lo hice, todo lo terminé, todo está consumado, todo está cumplido.
miremos nuestras propias existencias. ¿Será que en el último rictus de la agonía nuestra podremos decir con íntegra sinceridad: todo lo cumplí, todo lo hice, todo lo terminé, ya no me queda tarea alguna? Ah, ciertamente no. Somos una humanidad, todos, yo el primero, demasiado mediocres. Ay de aquel que comienza y no acaba. Ay de aquel que lleva a rastras su trabajo. Ay de aquel que todo lo deja para más tarde. Ay de aquel que todo lo deja para mañana. Mi papá, de quien aprendí lecciones de vida, a Dios gracias, decía: mañana no, ahora mismo. Por el camino del mañana se va a la casa del nunca. Nunca podremos decir que todo lo cumplimos, que todo lo hicimos y lo hicimos con gusto, que no lo hicimos a regañadientes, que no lo hicimos de mala gana, que no lo hicimos en medio de sátiras, que lo hicimos por amor a Dios y a nuestros hermanos. Ah, Jesús de Nazaret, tú eres el único que pudo decir con entera propiedad: todo lo cumplí, todo lo hice, todo está consumado. Puedes dejar el mundo y volver al Padre. Puedes dejar esta tierra marchita, llena de abrojos, copiosa de lágrimas. Vuelve a decir: todo está consumado. Cuando nosotros estemos terminando, ojalá podamos decir que también cumplimos, que llegamos a la puerta del sepulcro con tranquilidad de conciencia, con todo felizmente realizado, con todo hecho. Cubre tú, Señor, con tu perfección nuestras muchas medianías, nuestras muchas mediocridades. Señor, que en el lecho de mi agonía, que en el lecho de nuestra agonía, podamos encomendar nuestro suspiro a tu último suspiro en la cruz y decir contigo también: todo está consumado. Perfecciona, Señor, en nosotros la obra que medianamente hacemos en este mundo. Perfecciona, Señor, la obra del artista, y tú, como genio, dale la palmada final a la obra maestra, para que cumpla en vida sí, en vida, lo que tú nos has mandado. Dichoso aquel que cumple mi ley y mis mandatos, dice el Señor, porque mi Padre y yo vendremos a Él y estableceremos en Él nuestra morada. Señor, que podamos decir, copiando tus palabras en nuestros labios, cuando estén próximos a cerrarse a las conversaciones mundanales: todo lo hice, Señor, todo está consumado. Séptima palabra. La muerte de Jesús de Nazaret es el momento más grande de la historia. Asistamos a la postrer agonía del Redentor del hombre y con respeto
y veneración, oigamos la sabia reflexión sobre la séptima y última palabra del Salvador. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Pater, in manos tuas comendo espíritu meo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La obra redentora estaba concluida. El cielo quería recibir ya el Espíritu de Jesús, que iba a abandonar aquel cuerpo e iba a llegar nuevamente a la patria del cielo, habiendo redimido al hombre, habiendo pasado junto a las almas de los justos del Testamento Antiguo, para llegar con ellas a abrir de par en par, para que giraran sobre goznes de diamante las puertas del cielo. Jesús podía abrir ya, con la llave de su cruz, esa puerta cerrada por tantos siglos y de la cual el hombre se hallaba desterrado por su culpa. Ese nuevo paraíso iba a ser inaugurado por Jesús al llegar victorioso después de la última batalla contra el mal. El demonio estaba vencido, la cruz se levantaba como señal de triunfo y de victoria. La redención estaba sellada con sello indeleble. La humanidad redimida exclamaba jubilosa con ayes de alegría. Ah, ¿qué más faltaba? Nada más faltaba. En aquel lúgubre momento, dicen los autores piadosos, que solamente se oía en el Calvario el lento gotear de los ojos de María. Jesús da una última mirada al mundo y, coronado por tantos desengaños, viéndose burlado de tantos, viéndose como irrisión de otros, viéndose seguido también por otros, y viendo cómo a través de las edades su iglesia y su evangelio irían de triunfo en triunfo, puertas contra las cuales no podría el poder del Averno. Jesús, dando un fuerte suspiro, expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En aquel momento el mundo sintió vacilar sus cimientos. En aquel momento los muertos se levantaron de sus tumbas en la ciudad de Jerusalén. En aquel momento el cielo veló sus galas para no asistir a la muerte del Dios Redentor y Creador. En aquel momento se consumó la redención, brotó la vida. Jesús, que nuestro último suspiro sea también un decirte: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, todo lo cumplí. Padre, fui hijo de tu Madre Santísima. Padre, recibí tu perdón.
Padre, recibí los sacramentos. Padre, hice mi obra en el mundo. Padre, sin vacilación, sin temor, vuelvo a ti, porque la muerte es el carro expreso al paraíso. La muerte es la autopista de tu vida que nos conduce a tus amantes brazos. Concluido el camino, ya no tendremos más que hacer. Morir en ti y vivir para ti. ¿Qué más dicha? ¿Qué más gloria? Oíd, carísimos de mi alma, una frase que aprendí desde mi niñez. Estar sin Cristo es cruel infierno. Estar con Él es el más dulce de los paraísos. Amén, así sea. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo, hoy, mañana y siempre. Así sea. Jesús dulcísimo, por tu pasión y muerte, no nos desampares ni en la vida ni en la muerte. Por los que tienen hambre, por los que tienen frío, por los que no tienen pan, ni techo, ni abrigo, por las viudas, por los huérfanos, por los habitantes de calle, por los drogadictos, por los encarcelados, por los enfermos. En una sola palabra, por todos los mortales, por ustedes y por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando se terminó la epopeya sublime del Calvario, amigos de Jesús, José de Arimatea y Nicodemos, previo permiso de Cayo Poncio Pilato, bajaron el cuerpo de la cruz y en compañía de María, de Juan, de María Magdalena, de las demás piadosas mujeres, lo acompañaron hasta el sepulcro nuevo, abierto en la roca peñascal. Allí lo dejaron. María se sintió sumida en una amarga soledad. Se dice en leyendas piadosas,
que bajó la cresta del Monte Calvario y se dirigió a la casa de Juan. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, asegura el Evangelio. En el Calvario quedó únicamente como testigo entre el cielo y la tierra la cruz redentora, el sudario colgado de ella y la tierra empapada de lágrimas, sudores y sangre de redención. Desde ese día, desde aquel momento, todos esperamos a que los brazos de la cruz se abran solícitos sobre nuestras bóvedas, sobre nuestras sepulturas, y que clamemos con la Santa Madre Laura: Señor, que sobre mis cenizas se levante un monumento para tu gloria. Estamos llamados en vida a la amistad con Dios, y la Santa Cruz es la escalera bendita por la cual se comunica el hombre para subir al cielo. La cruz es señal de salvación. La cruz, aunque nos pese, aunque sus esquinas aceradas hagan sangrar nuestros hombros, la cruz, aunque sea penoso llevarla, penoso cargarla, esa va a constituir nuestra salvación. En el corazón, en la médula de la madera de la cruz, hay miel divina, hay miel de amores, porque el corazón de esa cruz es el mismo Jesucristo. Que Dios les pague su amable compañía.